¿Conoces personas que en tu opinión se asustan demasiado por cuestiones que para vos no tienen relevancia? ¿O acaso te pasa a vos que sentís inseguridad o temor frente a cosas ante las cuales otra gente parece no inmutarse? ¿Hay alguna medida razonable y universal del miedo que deberíamos sentir frente a ciertas circunstancias? ¿Hay miedos bien fundados y miedos injustificados? El miedo es una de las emociones dolorosas que experimentamos los seres humanos, como también lo son, por ejemplo, la culpa, la tristeza, el enojo, etc. No son sensaciones que nos guste atravesar. En general preferiríamos no sentirlas o que duren lo menos posible. Pero están allí, forman parte de nuestra naturaleza. Aparecen en ciertas circunstancias y aprender a manejarlas es parte del camino para vivir mejor y progresar. Ya vimos en episodios anteriores que las emociones juegan un papel muy útil para tu supervivencia. Te conté que son como mensajeras, como señales de alerta que te avisan, a su modo, que hay algo valioso para vos que estuvo, está o va a estar en riesgo o afectado en una situación determinada, y que exigen que te hagas cargo de algún modo de la situación que las provoca. Ahora bien, ese mensaje que te traen no siempre es acertado. Puede fallar. Por ejemplo, si el mensaje típico del miedo es que algo malo puede pasar, eso suena a un pronóstico que, como todo pronóstico, puede estar equivocado. Entonces, si bien nos resulta útil prestar atención al mensaje de las emociones, también es importante no darlo por válido a libro cerrado, sino examinar su validez lógica desafiando ese mensaje. Cuando te ejercitas en hacer eso, abrís nuevas posibilidades de transformar tu perspectiva sobre la situación que provocó la emoción y por lo tanto de cambiar también tu emoción. Quédate y en la sección que sigue te voy a mostrar el paso a paso de lo que implica procesar con inteligencia ese miedo o inseguridad molesta que sentís en determinadas situaciones. Y te sugiero que prestes especial atención al modo de desafiar el mensaje del miedo, examinándolo críticamente a través de preguntas poderosas de autorreflexión que podés hacerte. El mensaje que trae el miedo es: algo malo puede pasar. Esto significa que es una emoción basada en una suposición sobre un evento que no nos consta o todavía no ocurrió. Nuestra suposición puede ser acertada porque tuvimos experiencias similares en el pasado que nos llevan a pensar que algo así se puede repetir, o podríamos estar equivocados. Además de esa suposición, el mensaje nos trae una opinión de que eso sería malo, porque afectaría negativamente algo valioso para mí. Podríamos decir, es muy útil sentir miedo, porque es una emoción que nos alerta sobre un posible riesgo que está corriendo algo que valoramos, y por otro lado, nos conviene escuchar ese mensaje y decidir conscientemente cómo responder a él, sin dejarnos capturar por una reacción impulsiva que también podría provocarnos algún daño. La respuesta consciente más constructiva que podemos dar al mensaje del miedo es, primero que nada, aceptar que sentimos miedo. Segundo, examinar y desafiar los fundamentos de ese mensaje, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué supongo que puede pasar? ¿Por qué lo supongo? ¿Podría pasar algo distinto y más positivo para mí? ¿Qué probabilidad asigno a esos dos escenarios? ¿Qué es lo valioso para mí que está en riesgo en esta situación? Tercer paso, decidir conscientemente el tipo de respuesta que voy a dar, haciéndome estas preguntas, por ejemplo. ¿Cómo puedo verificar si mi suposición es correcta? ¿Qué puedo hacer para reducir las chances de que eso ocurra? ¿Cómo puedo prepararme para minimizar el daño que me podría provocar si eso ocurre? ¿Hay alguna forma en que me puedo ocupar de cuidar lo que es valioso para mí y veo en riesgo en esta situación? Atención, ten en cuenta que así como antes te sugerí que no des por válido el mensaje del miedo al libro cerrado, también te aclaro que desafiar el mensaje del miedo, como el de cualquier otra emoción, no implica invalidarlo al libro cerrado ni ignorarlo. Implica, como acabamos de ver, examinar su validez lógica a través de preguntas. Ese examen también puede derivar en que eventualmente confirmes que el mensaje es correcto, que tus motivos para sentir miedo están bien fundados y que por lo tanto tiene sentido que decidas conscientemente qué vas a hacer al respecto. Si pensás que estos pasos te pueden servir, aplícalos la próxima vez que te des cuenta de que estás sintiendo un miedo o inseguridad que te incomoda. Y déjame tus comentarios sobre cómo te fue en ese ejercicio. En los próximos episodios te voy a mostrar cómo desafiar los mensajes de otras emociones dolorosas de nuestro catálogo emocional humano. Si te interesa verlos y ahora sentís miedo, casi pánico, ante el riesgo de perdértelos, ese es un miedo bien fundado.
Y lo mejor que podés hacer para procesarlo con inteligencia es suscribirte al canal ahora y darle clic a la campanita. Nos vemos.